Bienvenidos a este canal llamado El Método del Abandono en María Santísima. Gracias a San Lucas, su indagación, su investigación, que ha extraído lo más excelso de la primitiva comunidad cristiana, de este grupo de apóstoles, de esta comunidad apostólica en torno a la Madre del Señor, y de cómo este dinamismo, de cómo esta dinámica basada en la Madre del Señor sostuvo la Santa Iglesia Católica. Bienvenidos. Iniciamos este programa con la salutación angélica, el Ave María, sabiendo que es la oración compuesta por Dios y brindada a la Madre del Señor a través de este gran arcángel, San Gabriel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. María, sede sapientiae, ora pro nobis. San José, terror demonum, ora pro nobis. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta sección de El Método del Abandono en María Santísima, llamada Advocaciones, vamos hoy a meditar y a indagar, investigar con respecto a Nuestra Señora del Monte Carmelo. Bienvenidos, y te deseamos que por favor, o te pedimos más bien que por favor te suscribas a este canal dedicado únicamente a la Madre del Señor. En una primera instancia, el título de la Virgen del Carmen o Santa María del Carmelo está vinculado directamente o hace referencia directamente al monte de Galilea, que con una orden que tuvo allí, su origen expresamente, representa una de las formas más difundidas con respecto a la devoción mariana. Pero antes de esta devoción tenemos que basarnos en lo que nos habla el contexto bíblico del Antiguo Testamento, que tal vez alguno ya lo sepa o alguno no se haya percatado de la trayectoria y de la importancia que tiene Nuestra Señora del Monte Carmelo en cuanto a la referencia de la tradición bíblica y de sobre todo de la gran estructura tanto histórica como religiosa, como la misma idiosincrasia que une el pueblo judío con la acción cristiana ya propiamente determinada en cuanto a la venida del Mesías y la institución de su Santa Iglesia. De forma que es importante tener esto en cuenta, puesto que, como bien sabemos, el Monte Carmelo es una cadena montañosa de unos 25 kilómetros que se extiende desde el Golfo de Haifa en el Mediterráneo hasta la llanura de Esdrelión o Estrelón, como se quiera llamarlo. La altura máxima alcanza los 546 metros y que pues obviamente su vegetación, como habla también el profeta Isaías, también el Cantar de los Cantares, es símbolo de belleza y fecundidad. La tradición, confirmada por el nombre precisamente que hoy todavía le dan los árabes, Gebe el Mar Elías, lo relaciona con el profeta Elías. Y es aquí donde entonces entramos a la gran estructura de este profeta, sobre todo a la acción sistemática que tiene que ver con Elías o Elías, que de por sí hay un canto muy específico dentro de la cultura judía, que Eliyahu HaMashiach o Eliyahu Ben David, que ese canto es profundo porque se suplica la venida del Mesías y Elías como el testigo de la venida del Mesías. Es muy curioso, pero también muy rico en significado y sobre todo en tradición. Ahora bien, dentro de este contexto, de esta situación geográfica, el Monte Carmelo, como bien lo hemos dicho, muchas personas de pronto se imaginarán que es un monte y resulta que es una cordillera, es una cadena montañosa llamada cordillera, que entonces encierra todo el misterio de Dios, encierra toda la
la participación de Dios con respecto a ese llamado, y en especial pues a través de nuestra Madre Santísima. Carmel en hebreo quiere decir flor o florecida o monte de las rosas o sitio de rosas, Carmel, que de manera singular y de manera también singular y particular, las formas en cuanto a este monte está vinculado ya espiritualmente precisamente con Elías. ¿Dónde se encuentra ese pasaje bíblico? Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 19 al 46, bueno, 17 al 46. Que lo interesante de todo esto es cuando Elías se enfrenta a los profetas de Baal, precisamente que son 450 hombres, es decir, 450 profetas, y él está solo. Que es aquí donde se ve la grandeza de Dios, que es importante entonces observar de manera específica que sobre el monte Carmelo sobresale, es decir, sobre Samaria, va avanzando en forma de algo así como lo que se llama en geografía o en topografía el promontorio, que va, como ya lo hemos dicho, hasta el mar Mediterráneo, y que en este lugar donde Elías se encontró con los falsos profetas, se halla de cierta forma que la tradición en el extremo de sudeste del monte, donde más tarde se levantó una iglesia y que se conserva todavía hoy el sitio en el nombre de El Mujaraga, que quiere decir pues lugar de la combustión o de sacrificio. Es decir, que en ese sitio, en esa cadena montañosa, en ese sitio específico, se realizó esta acción en cuanto a Elías y los profetas de Baal. Que precisamente el Carmelo era donde antiguo era el lugar preferido de los anacoretas, que hasta el siglo XII o siglo XII, San Bertoldo y su sucesor Bucardo lo reunieron bajo una regla común, la de los carmelitas, que aún conservan allí su casa madre. Ya con toda esta historicidad, ya usted se puede dar cuenta que la Madre de Dios entrelaza la cultura judía con la cultura mesiánica. Por eso Eliyahu Hanabi, Eliyahu Hamashiach, que ese canto como ellos lo entonan, que primeramente es un canto antiquísimo que viene pues obviamente de esa época, y que aún pues obviamente en la Pesaj y en la Pascua judía y en la Todá Rabá aún se celebra y se hace mención de Elías, de por sí la copa de Elías, y que entonces junto con esta acción que plantea la divinidad de Yahvé con la deformación de los dioses, o la, llamemos así, o la falsa divinidad de estos dioses, en la cual se atestigua que solamente existe un solo Dios, y que precisamente hay un dato importante que quiero tocar ya para seguir con la cuestión de la Virgen María en el Monte Carmelo. Es importante tener determinación, sobre todo cuando se extrae del versículo 28, que dice de esta forma, que es bastante atenuante, sobre todo hoy en día, y ya voy a explicar por qué. Dice así: entonces gritaban con más fuerza según sus costumbres. ¿Quiénes? Los profetas de Baal. Se laceraban con cuchillos y lanzaban hasta hacerse chorrear sangre sobre ellos. O sea, se hacían prácticamente incisiones con los cuchillos para que saliera sangre. De forma que esto es propio de un rito pagano: cortarse con cuchillos con honor del ídolo, o por el honor del ídolo, que costumbre que tiene aún de cierta forma en su paralelo con los ritos de los derviches o los famosos mahometanos o fakires de la India, y inclusive también diferentes tribus salvajes de indígenas que aún lo hacen. Ahora, si uno se pone a mirar esa cultura, pues esa cultura ha permeado hasta hoy, y es lo que tienen en contraposición
lastimosamente con gente que sin escrúpulos promueve este suceso y este devenir, aún hoy con tanto avance de la ciencia, promueve hoy esto con los famosos tatuajes. Y es ahí donde uno dice, no, el tatuaje no es de Dios, el tatuaje no es algo que conlleve algo sano, algo santo, algo que tenga referencia con Dios. Así usted puede hacerse la cara de la Virgen María, el rostro de Jesús, puede tatuarse el nombre de Jesús, lo más sagrado que usted tenga en cuanto a su experiencia de Dios, pero siempre va a tener una porción de maldad. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano fue creado para glorificar a Dios, no para perturbarlo, no para manipularlo de esa forma que lo que hace, por el contrario, antes de glorificar a Dios, es simplemente llevar el cuerpo humano a una exageración o a una extravagancia que no hace parte de él, de forma que usted no es una cosa ni un objeto, es usted un hijo de Dios. Por tanto, Dios lo creó perfecto, de forma que su cuerpo tiene que ser perfecto, no con esas alteraciones y extravagancias que son los tatuajes, y ni más decir de puras cosas que el trasfondo que tiene eso, como lo vemos en el profeta de Baal, que son cosas satánicas. Ya con esta situación y esta realidad que estamos viendo con respecto a esta primera situación y de dónde viene el Monte Carmelo, nos interesa entonces dejar en claro que donde estuvo la cueva del profeta Elías, o donde estuvo Elías más bien en la cueva, de encima de esa cueva está el altar en el cual se ofrece la Eucaristía el día de hoy, y que está custodiado precisamente por la Orden del Carmelo. ¿De dónde viene el Carmelo? Ahora sí, ¿de dónde viene el Carmelo? Primero del profeta Elías, que donde acontece y sucede esta lucha entre el bien y el mal, que obviamente pues gana siempre el bien, y que Yahvé manifiesta todo su poder. Ya con esta acción de esta misma tradición, la segunda mitad del siglo XII después de Cristo comienza una experiencia eremítica. Acordémonos que este sitio, dentro del profeta Elías, dentro de lo que acontece en esta historia, que es verdad, es cierta, y que hoy en día muchos teólogos se atreven a decir que simplemente son cosas hasta metafóricas o de pronto inventadas, y que la misma historia y la misma arqueología han brindado elementos constitutivos de una realidad objetiva en la cual no se puede negar la trascendencia en cuanto al tiempo y la historia de lo que Dios ha querido establecer como algo fijo y estable, valga la redundancia. En estos casos son estas manifestaciones y estos sitios exactos donde han acaecido las cosas que dice la Sagrada Escritura. Y es aquí entonces donde siglos después, muchos siglos después, inclusive después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, se establece esta comunidad gracias precisamente a lo que se llama el Collegium del famoso Devoti Deo Peregrini, que son en su gran mayoría occidentales, y que gracias a Alberto Avogadro, patriarca de Jerusalén sobre el 1200, recibieron también en él lo que se conoce el famoso Vita de Fórmula, que es una regla. ¿Qué es una regla? Es un cúmulo de normas y de cosas que estructuran la institucionalidad en cuanto a las normativas o prácticamente como la hoja de ruta en el devenir cotidiano de lo que se debe hacer, porque precisamente se habla del famoso Collegium, que es la reunión o es la unión en cuanto a comunidad religiosa, en cuanto a sociedad de vida, en cuanto a compañía de los frailes, de los hermanos dedicados a la oración, al sacrificio, penitencia y oración, que junto con ellos se llamaron en su primer momento hermanos del Carmelo, que vivían pues junto a una pequeña iglesia de Nuestra Señora, que aún no se sabe, eso sí, aún no se sabe exactamente en dónde estaba esa iglesia. Sí se conocía y se conoce, obviamente, como bien sabemos, la cueva donde estuvo el profeta Elías, pero
lo que nos interesa aún más, mucho más, porque ya hoy en día sobre la cueva del profeta Elías está, como bien he dicho, el altar mayor de esta iglesia. Entonces, lo que nos interesa es, como dice el Papa Urbano IV en su carta Quoniam, que de esta situación nace precisamente el sentir por seguir la vida ascética, manifestando una vida profunda, una unión en Cristo a través de María Santísima. Por eso precisamente llama el grupo de hermanos que ya había transmigrado desde Occidente y se llamaba entonces Orden de Santa María del Monte Carmelo. Según el título, pues obviamente ciertamente ya en uso, que aparece por primera vez en un documento pontificio de Inocencio IV. ¿Dónde aparece eso? El 13 de enero de 1252. Ahora, esta orden hay que también tener referencia con respecto a la experiencia del profeta Elías, que pues si bien sabemos ocurrió con lo que ocurrió en la vida de él. Muchos quisieron seguir el camino del profeta Elías y vivían pues sí como anacoretas, es decir, solos en ese monte, porque bien decimos, como ya hemos dicho, es una cadena montañosa de 25 kilómetros. Y Haifa es una ciudad, es un puerto de Israel, prácticamente es el principal puerto de Israel y es la tercera ciudad de Israel. Que vale aclarar nuevamente que ese puerto es una ciudad pues donde se trabaja mucho, y al mismo tiempo el Monte Carmel, vuelvo y digo, es un monte hermoso, de algo esplendoroso, bellísimo, de rosas, y el cual va a dar hacia la vista al mar. Que por cuestiones de idiosincrasia, por cuestiones de lo que menos pues obviamente se puede llegar a decir, es que lastimosamente por cuestiones de religión o por la famosa teocracia, no se les permitió a los carmelitas dar como que la basílica estuviera visible a las gentes, sino que antes bien simplemente se logra ver por la cúpula que se establece aquí en el Monte Carmelo, en ese sitio donde precisamente estuvo la cueva del profeta Elías. Esta canción que acabamos de escuchar, Eliyahu Hanavi, es lo que habíamos hablado con antelación, con anterioridad, con respecto a la cultura judía que está esperando la venida del Mesías, pero que en Cristo se realiza perfectamente el mesianismo propuesto por Yahvé, que dentro de la misma idiosincrasia judía, y teniendo en cuenta a Elías como este gran profeta, se instituye lo que se llama los hijos del profeta, o el famoso Bari Hanavi, que quiere decir los hijos que hacen parte de esa profecía, de esa unión, de esa corporación, de esa corporeidad, que hacen parte de un solo cuerpo, que tienen un mismo sentir, un mismo pensamiento, una misma forma de actuar.
prácticamente como una orden religiosa, que ya lo hemos denotado que el Monte Carmelo, Orden del Carmelo, precisamente viene de ese Barihanavi, que es los hijos del profeta, que son, vuelvo y digo, congregaciones organizadas, perfectamente establecidas, por lo común cerca de los lugares de veneración religiosa especial, y a cuyos miembros se le daba el nombre precisamente de estos hijos de los profetas por el sentido semítico de socio de una corporación o una orden, en este caso una comunidad, una congregación, que pasando del siglo I después de Cristo se conocen como comunidades religiosas, después van a llamarse órdenes, en cuanto a que son propuestas bajo una regla, que precisamente esta regla es inviolable, y esta regla, acompañada de unas constituciones, pues es lo que hace que el miembro activo de esta congregación logre entonces identificarse con el sentir de su fundador, que en este caso el fundador sería el profeta Elías, para entonces albergar así el más estricto seguimiento para alcanzar la vida eterna. Ya con este presupuesto en claro, bien se sabe que, en especial, esta acción de religiosos profesaban un amor muy especial a la Madre de Dios, sobre todo una dedicación expresada fundamentalmente en María como la señora del primer lugar en el Carmelo, Y usted dirá, pero ¿cómo así? ¿Por qué primer lugar en el Carmelo? Sencillo, porque es ahí donde se reveló, se manifestó la gloria de Yahvé, y es ahí también donde se manifestó a través de ese monte, esa hermosura, esa belleza, pues entonces también se manifestó la acción de la Madre de Dios como aquella mujer que trasciende, que nos lleva hacia la cima, que es Cristo Jesús. Y por eso, en cuanto al concepto jurídico medieval, constituía a los hermanos en personas puestas al servicio total de la señora, puestas al servicio de la reina, de la señora, de la Virgen del Monte Carmelo, en cuanto a que se sentían y le veneraban y contemplaban esos hermanos todos cuanto participaban de esta misma congregación religiosa, es decir, un mismo sentir, teniendo en cuenta, pues, nuevamente, la acción primitiva de la iglesia. Es aquí entonces pues donde su vida parte en cuanto a sección religiosa como cofrades o terciarios, ya vuelve pues mucho más adelante, que busca precisamente la perfección evangélica en una soledad contemplativa centrada como la vida misma de María de Nazaret, que María de Nazaret, pues quién más que la Madre de Dios, que de donde se bebe esa religiosidad también del profeta Elías, que buscaba siempre esa soledad en esas cuevas, y que usted puede ver el paralelismo que hay en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 3, que dice precisamente de esta forma, que Elías va a ascender a los cielos, el Señor lo va a arrebatar. Y por esto estos hermanos, estos miembros de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo, lo que buscaban era estar más cerca de Dios. ¿A través de quién? De la que está siempre en Dios y que lo trajo al mundo, María Santísima. Por eso buscaban nuevamente la vida misma de María de Nazaret en cuanto a la oración continua, en cuanto a la lectura de la palabra divina, dentro de un clima de sencillez, pobreza y trabajo. Prácticamente unos votos evangélicos: pobreza, sencillez y trabajo. La referencia que precisamente que se le da al monte Carmelo, precisamente el nombre de la señora, es simplemente geográfica histórica, como indicación del lugar en donde nacieron los hermanos. Por esto en su origen el título Santa María del Monte Carmelo no se refiere propiamente a una acción establecida en cuanto a un aspecto de culto, no,
sino que ellos por el contrario dieron culto a Dios en ese lugar. Así como los profetas de Baal se enfrentaron a Elías, y como bien sabemos, pues obviamente Carmelo, en cuanto a significado de la acción aramaica, arábica, el lugar de sacrificio, de la ofrenda, pues ellos también ofrendaban sus vidas a Dios en este sitio. Y que precisamente ellos, los hermanos del Monte Carmelo, es decir, los hermanos de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo, observan siempre a María de una forma tan particular como aquella mujer inspiradora, esclava del Señor, guía, señora de su vida, centrada en la custodia contemplativa de la palabra. Por eso siempre la verán como madre y señora, dentro de un clima de sencillez y de austeridad, lo que indica precisamente la primera vita de fórmula que muy pronto, desde el siglo XIV, los escritores de la orden vieron encarnada en la Virgen María esa regla, esa fórmula vitae, es decir, la regla. Que posteriormente florecieron las leyendas, pues obviamente diferentes escritos, que después del siglo XII, pues precisamente se mantienen como esos escritos pseudos, estos escritos apócrifos, que se pueden llamar apócrifos, en cuanto a referencia de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Y que precisamente gracias al culto de los carmelitas que habían tributado a la Virgen desde la antigüedad, pues por lo menos prácticamente los tiempos apostólicos, que pueda llegar a decir, de los tiempos apostólicos, nace algo muy particular, que es el concepto de una intimidad evangélica, pendiente ahí, el concepto de una intimidad evangélica con que se admite el vivir como el primer compromiso de seguimiento del único Salvador. ¿A través de quién? De María Santísima. Entonces se sigue al Salvador y el compromiso es siempre seguir a la Madre del Señor, María de Nazaret, en sencillez y humildad. Hay que tener en cuenta algo particular, muy diciente, que los carmelitas celebraban todas las semanas la conmemoración litúrgica de María, la Madre del Monte Carmelo, que en la segunda mitad del siglo XIV comenzó en Inglaterra una solemne memoria, lo que se llama Solemnis Memoriam Beatissimam Virginis Mariae, que poco a poco fue precisamente tomando una fisonomía propia y completa en las diversas partes litúrgicas, que aunque el objetivo era muy concreto, se trató de precisar todavía mucho más el recordar de agradecer los beneficios concedidos por María al Carmelo y de exaltar a su patrona, es decir, Nuestra Señora del Monte Carmelo, que de por sí es lo que se deduce en cuanto a la acción sustancial de lo que se llama la leyenda Inviolabilis Antiquitatis, atribuidas a Nicolás Kenton. Las diversas motivaciones históricas en cuanto a esta acción del Monte Carmelo, pues hace un colorido bellísimo de historia donde la Madre del Señor participa sus acciones sobre cada uno de nosotros. De forma que, tanto así, que la Iglesia, junto con los santos padres, han mirado objetivamente esta fiesta como María Aurora de la Paz, en la orden tras las luchas que tuvo que padecer desde fuera, incluso a propósito del título mariano, que es importante subrayar sobre la fecha del 17 de julio, que parece apelar, como indicó Juan Vale, precisamente una historia sobre la mitad del siglo XVI, que la sesión del Concilio II de León sobre el 17 de julio de 1274 se decretó in suo statu manere concedimus, dice de esta forma, ¿no? Concedone aliter furi ordinatum, que la orden carmelitana junto con la de San Agustín, precisamente una orden carmelitana junto con la de San Agustín, estaba bajo la regla del patrocinio sobre Bonifacio VII, la cual fue concedida en lo que se llama insolido statum volumes permanecere, que se considerase sobre el mismo 17 de julio como el día más indicado para celebrar a María, cuyo nombre y defensa
promueve la orden, tal como se decía ya desde el principio en la prácticamente colecta la liturgia, que sobre finales del siglo XV se anticipó la fiesta, por lo cual el motivo al 16 de julio, es decir, a la fecha actual, que, como bien hemos dicho, la Orden del Carmelo junto con la Orden de San Agustín, precisamente estas órdenes celebraban la fiesta de Nuestra Señora del Carmelo, que era en su primer momento 17 de julio. Los motivos por los cuales se da la orden para que fuera sobre el 16 de julio aún se desconocen. ¿Qué motivó al Papa Bonifacio VII en 1298? ¿Qué lo motivó? No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que esa fecha está establecida desde antiguo, desde 1298. Ahora, en la tipología primitiva, por consiguiente, el objeto está muy claro: la celebración del amor de la patrona, que precisamente sobre el Concilio de León fue en 1642 donde Juan Cherón, autor de lo que llama la famosa Fragmentata, atribuyó a Pedro Swinton, secretario de San Simón Stock, sobre el 16 de julio de 1251 como la fecha del regalo del escapulario por parte de la Virgen a dicho santo. De forma que muy seguramente lo que movió al Papa Bonifacio fue precisamente esta expectación en cuanto a saber que el 16 de julio sobre el 1251 se habla de la fecha de ese regalo del escapulario, es decir, años antes del Papa Bonifacio. Que el Papa Bonifacio, sabiendo eso, años después, pues sobre el Concilio de León promueve el cambio al 16 de julio. Acuérdese, el 16 de julio de 1251 es llamado como el día del regalo del escapulario, que en diferentes ocasiones y en diferentes sitios se empezó a manifestar precisamente esta acción del escapulario, y por eso se vistieron los carmelitas con ese hábito sobre el escapulario. Ahora, ¿qué es lo que nos importa en cuanto a esta acción del escapulario y en cuanto a la devoción de Nuestra Señora? Es conocida como el famoso Catálogo de los Santos Carmelitas, que son tradiciones escritas gracias a diferentes santos de esta orden y que atestiguan la fecha del milagro, 1251, el 16 de julio, el milagro del escapulario, la fecha del regalo del escapulario por parte de la Virgen María a San Simón Stock. De forma que este sería el privilegio, como dice la Madre del Señor, que se le apareció precisamente Virgen Gloriosa en sus manos llevando el escapulario y diciéndole esta misma frase a San Simón Stock: este será el privilegio para ti y para los tuyos. El que muera revestido de él se salvará. De forma que es importantísimo tener en cuenta esto, porque esto no es una cuestión mítica, ni metafórica, ni ninguna situación que se le parezca. Porque lastimosamente hoy en día, con el famoso relativismo moral y el famoso racionalismo teológico, todo se pone en duda, todo se pasa por, lastimosamente, el velo de la incredulidad, que lo que hace, en lugar de beneficiar a las personas, perjudica las almas de los creyentes, abocándoles a una acción cientificista donde la misma ciencia está corroborando hoy en día que lo que Dios ha expuesto en su palabra es tan veraz que no necesita explicación. Simplemente basta con ver el desarrollo de la ciencia, el avance de la tecnología, que nos va dando, o mejor dicho, le va dando la razón a la palabra de Dios, porque Dios es veraz en sus cosas, y va quedando de manifiesto la nefasta obra del hombre en cuanto a la decadencia moral, decadencia religiosa, que lo que hace es perturbar a las personas para no dejarlas creer mucho más en Dios, y sobre todo sabiendo que Dios es el que tiene la realidad y la veracidad de todos los sucesos que han acaecido en la historia, es decir, a nivel de la historicidad humana.
Ya con esto, es decir, sobre también el hábito carmelitano, lo que como el escapulario, sobre 1322, el 3 de febrero, Juan 22, la famosa bula sabatina la escribe, donde gracias a una visión que él tuvo, una visión que tuvo Juan 22, la visión precisamente que en cuanto a se le manifestó la Madre del Señor, prometiéndole la liberación del purgatorio el primer sábado después de la muerte a los carmelitas y a todos los cofrades de la orden que hubieran observado la castidad de su estado, rezando algunas oraciones a la Virgen y llevando el hábito del Carmelo. Este, que al principio era especial, el manto pronto empezó a entenderse solo como escapulario. Ahora bien, la bula, de probable origen siciliano, en la primera mitad del siglo XV, es indudablemente espúrea, como lo es por tanto el privilegio sabatino que depende de ella, aun cuando la Iglesia ha autorizado su difusión, atribuyéndole ciertamente el valor de una indulgencia totalmente especial, sin entrar en la cuestión de su origen. De forma que la Iglesia aún mantiene esta bula de su santidad Juan 22, que después de morir el sábado siguiente, el primer sábado, se saca esa alma del purgatorio. Claro está, usted tiene que llevar una vida de santidad, o por lo menos tratar de llevarla, una vida en estado de gracia. Vamos a ver un video que me causa bastante admiración, y sobre todo porque esta señora que vamos a ver, Catalina Rivas, era una señora que era una prostituta, una señora que era de vida pues difícil, que se acostaba, es decir, tenía relaciones sexuales con personas de mucho poder en su país, en Bolivia. Y luego de una experiencia que tuvo con el Señor, pues su vida cambió totalmente, dio un giro de 180 grados. Algunos dicen un giro de 360 grados. No, si usted da un giro de 360 grados, pues va a quedar al mismo sitio. Mientras que por el contrario, un giro de 180 grados, lo que llama la metanoia en griego, pues cambia de dirección. Pues gracias a Dios, a través de la Virgencita María, esta señora, su vida dio un giro para manifestar el poder de Dios y manifestar las realidades a las cuales nosotros nos exponemos, que hoy en día mucha gente ha tenido esa experiencia y la gente no se percata de la realidad que está a portas de nuestra experiencia y de nuestra existencia humana, que a cada instante estamos en juego de ganarnos o la vida eterna o la muerte eterna. Escuchemos y ya volvemos con la última parte de este programa del método del abandono de María Santísima en cuanto a vocaciones, Nuestra Señora del Monte Carmelo. Ver el infierno, es la primera vez que hablo de esto, el infierno, el purgatorio y el cielo, algo de cada cosa. Era un lugar horrible, era como un precipicio. Donde estaba parada yo estaba la Virgen a mi lado. Y de allá veíamos aquel lugar que era lleno tenía muchas llamas de fuego, habían cavernas, era un olor pestilente, era una cosa terrible, habían seres que eran hombres, pero que tenían las cabezas, eran deformadas como de fieras. O sea, un hombre, pero que su cara está tan deformada que parece un oso, otro que parece un lobo, y están dándose dentelladas entre ellos y lastimándose entre ellos. Todo aquello sucio, mugriento, pestilente, con mucho humo y mal. O sea, me quedé asustada y aterrorizada. Y me dijo la Virgen, le dije, ¿es este el infierno, verdad? Sí, me dijo la Virgen. Míralo bien. Y le dije, tengo miedo, madre, por favor, llévame. Sácame de aquí, sácame de aquí. Y en ese momento aparecimos en un lugar que era la entrada, como la entrada a una cueva grande. Era una montaña grande que tenía una boca, tenía
un lugar abierto y apenas entramos un poquito y apareció una persona, la sombra de una persona, ploma, en color gris, pero era la sombra que se proyectaba en la pared de esa cueva. Y le dije a la Virgen, ¿dónde estamos? Y me dijo, el Señor ha permitido que tú puedas visitar este lugar, que tú puedas hablar con un alma del purgatorio. Háblale, pregúntale lo que quieras. Y esta persona se puso ahí, que yo no sé si era hombre o mujer, nunca supe, porque la voz estaba distorsionada en mí. Y le dije, eran ayes, se oía un lamento, se oía mucho lamento continuo de varias voces. Y le dije, ¿sufren mucho? Y me dijo, sí. Pero tenemos la esperanza de volver a ver a Dios. ¿Ya han visto a Dios? Le dije, ¿ya han visto? Sí, hemos visto a Dios. Y vamos a volver a verlo. Ese es nuestro mayor sufrimiento, el no estar ya con Él. Pero tenemos la esperanza de verlo. Y le dije, ¿qué puedo hacer para remediar su sufrimiento, su dolor? Y me dijo, rezar por nosotros. Nada más que rezar por nosotros. Le dije yo, pero ¿por qué no rezan ustedes? ¿Acaso no pueden rezar ustedes por ustedes mismos? Y me dijo, no. Nosotros rezamos por ustedes, podemos interceder por ustedes, pero nosotros ya no podemos rezar por nosotros mismos. Ustedes tienen que rezar por nosotros, ayúdennos para que nosotros lleguemos más pronto a la presencia de Dios y cuando estamos allá podemos ayudarlos más. Le dije, ¿quisieras volver a la tierra, volver a la vida? Y me dijo, por un día. Y le dije, ¿quieres algún encargo para alguien? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Dar algún encargo, alguna cosa? ¿Para qué quieres volver? Y me dijo, para rezar un santo rosario y asistir a una misa. Y le dije, pero todo lo que nosotros hacemos y las misas y los rosarios y de todo no son lo mismo. Y me dijo, no. Por todo lo que ustedes puedan hacer por nosotros nos ayuda mucho. Y las santas misas y los rosarios y las oraciones que recen por nosotros nos ayudan. Pero nada tiene el valor de una misa a la que nosotros podemos asistir y de un rosario que nosotros podemos rezar. Eso es lo que me desespera, que el mundo no quiere entender, no quiere darse cuenta del valor de asistir a una Eucaristía, de comulgar una vez, de acercarse y rezar un rosario. O sea, me desespera, hoy me desespera. Y de veras que yo doy gracias a Dios y te agradezco mucho por este espacio que me das para que yo pueda hablarle al mundo y decirle, sí existe el infierno, sí existe el purgatorio, sí existe el cielo, yo lo vi. La visión del cielo que tuve era un lugar que tenía mucha luz, prados vi y edificios que se veían de lejos, a lo lejos se veían edificios, todo en cristal, todo tenía luz, flores, fuentes cantarinas, que caían las fuentes de agua, pero con música propia. Se me permitió ver un lugar como, te puedo decir, como una reja, lo que yo voy ahora armando, ¿no? Un lugar donde estaban varios de mis seres queridos que habían muerto. Todos felices, todos los rostros como de la misma edad, todos jóvenes. Sí veías, notabas que habían personas mayores y no, pero no porque tuvieran pelo canoso ni nada, sino porque de algún modo el Señor me permitía ver que habían personas mayores y jóvenes y niños, ¿no? En grupos, unos sentados, los otros caminando, todos con un gozo increíble en las caras, todos muy felices. Y el Señor me dijo, es lo que tus ojos humanos pueden ver. Hasta donde tus ojos humanos pueden ver, porque si tú vieras las cosas como son, si tú hubieras visto el infierno tal y cual es, si tú hubieras visto el purgatorio tal y cual es, si tú hubieras visto el cielo, estarías viendo el cielo tal y cual es.
o en las apariciones de mi madre, tú la verías como ella realmente, o me vieras a mí como realmente soy, tus ojos morirían en ese momento, tú no podrías soportar. O sea, se nos permite a algunas personas poder ver hasta donde nuestros ojos humanos pueden ver. Entonces, si yo vivo maravillada con la hermosura, con la belleza de la Virgen, con la hermosura y la belleza de Jesús, imagínate cómo serán si no puedo verlos tal y cual son. Y no puedo llegar a ver ese cielo tal y cual es, sino solamente el atisbo de lo que el Señor ha querido mostrarme. Definitivamente existe. Y más le vale a la gente ir creyendo que existe el cielo, el purgatorio y el infierno. Esto no se acaba aquí. Dios no hace las cosas a medias. Este es un camino, es un valle de lágrimas, es un camino de transición, es un camino que nosotros, ese valle de lágrimas, podemos hacerlo lleno de felicidad y lleno de gozo. Pero no es el gozo que quiere el mundo, con bailes y con pecado. No, 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 no. Nosotros podemos construir este camino lleno de gozo, viviendo en la presencia de Dios, permanentemente, y teniendo a Dios como meta, sabiendo que aquello que nos espera es lo grande y es lo duradero. Esto es de paso. ¿Qué ha representado la Eucaristía para ti? Mi vida, la misión, lo que Jesús ha puesto en mi vida como misión, el dar a conocer lo que es la Eucaristía, lo que significa la Santa Misa, lo que significa ese Cristo vivo encerrado en ese pedazo de pan para dársenos en alimento diario. Ese cambiar tu vida y cambiar tu dolor en gozo, tu tristeza en sonrisa, tu desesperanza en la seguridad de que viene la esperanza luego, todo recibiéndolo a Él diariamente. Es entregarle tu vida y saber que la va transformando en cada comunión, en cada comunión, en cada comunión, en ese dársenos en alimento va transformando todos tus días, toda tu vida, toda tu tristeza, todo. La Eucaristía para mí es todo, es el centro de la iglesia, es el centro de la vida de un ser humano. Yo no entiendo cómo la gente puede no vivir, no recibir a Dios, pudiendo recibirlo. Si en algún lugar dicen, aquí se aparece Dios y todo el mundo se va a ver si saca una foto, si encuentra una cosita de Dios, alguna lucecita, alguna cosa. Y no se dan cuenta de que todos los días está en los altares, esperando alimentarnos. Ese es el milagro de los milagros. Vivir el milagro de los milagros diariamente y sacar la fortaleza de allá. Y ver y hacer todo lo que Él quiere para poder transformar el pedacito que podamos de la humanidad, transformándonos nosotros y ayudando a transformarse a toda la gente que está cerca a nuestro alrededor. Pero ¿cómo hacer? Nosotros tenemos que ser testimonio. Nosotros tenemos que ser sal y luz para esa gente. El testimonio es definitivamente lo que arrastra. ¿Cómo hacer? Primero, rezar mucho, pedir a Dios la ayuda necesaria para poder llevar su palabra, para trabajar para su mayor gloria y no la nuestra, hacer que el mundo se enamore. Esa es la misión nuestra, hacer que el mundo sienta el mismo amor que sentimos nosotros por el Señor. Pedirles a los laicos que estudien más la palabra de Dios, que convivan más frente al sagrario con ese Jesús vivo. Que descubran las maravillas que hay en la adoración eucarística. La riqueza que es el estar media hora semanal nada más.
Si no pueden la hora santa, media hora frente a un sagrario, callados, comunicándole y contándole al Señor todo lo que hicieron toda la semana, todo lo que esperan, todo lo que quieren. Hay mudos. Y estoy segura que el Señor va a contestarles, porque el Señor siempre nos habla. Yo un día le preguntaba y le decía: Señor, ¿por qué los demás no te pueden escuchar? ¿Por qué no les hablas a los demás como me hablas a mí? Y decía Jesús: yo les hablo a todos les hablo, para cada uno tengo una forma de hablarle. Pero ¿cuántos están dispuestos a escucharme? ¿Hacemos silencios cuando estamos frente al Santísimo para escucharlo? ¿O estamos todo el tiempo en un hable y hable y hable y hable y no sabemos escucharlo? No siempre, si no se puede, no siempre frente al Santísimo. ¿Cuánta gente hay que sufre? Pedirles a los enfermos que desde su cama ellos se ubiquen con el corazón y con la mente frente a un sagrario para ofrecerles ese sufrimiento por la iglesia, por las almas, por tantas cosas que hay que ofrecer. Les pediría a los jóvenes que busquen a ese amigo Jesús. Todos los jóvenes en algún momento tienen rebeldía por los papás, por las leyes, por las normas. Olvídense un rato de las normas, olvídense un rato de las leyes. Busquen a ese amigo Jesús para cantar con Él, para compartir una noche de cena de haddocks con Él, una guitarreada, una noche bajo la luna, un paseo. Invítenlo a que los acompañe. Invítenlo a que aquellos que viven solos, a que sea su roommate, su compañero de cuarto. Y van a ver cómo van a empezar a convivir con Jesús y cómo va a ir cambiando todo en nuestras vidas. Pedirles a las mujeres que seamos un poco más generosas en las cosas del Señor. Y sobre todo pedir que persevere. Benedicto XVI, en su sabiduría tan grande, siempre él ha hablado de la verdad. El vivir en la verdad nos va a llevar a la unidad de la iglesia. Estamos muy separados y andamos cada grupo como ovejas sin pastor, y cada uno con la soberbia queriendo hacer su propia iglesia y queriendo hacer su propio grupo, y lamentablemente es otra obra del demonio en este tiempo, el dividir para reinar él. Pero si todos nos unimos en el lugar donde Dios nos invitó a servir, en el lugar donde Dios nos necesita, no donde nosotros creemos que nos necesita, pues van a ir cambiando las cosas para la sociedad y para el mundo, ¿no? Pero eso solamente se logra teniendo una relación de intimidad con Él. Hemos escuchado a Catalina Rivas y su testimonio y todo lo que concierne con la Iglesia Católica, siendo ella un gran testimonio de conversión de la acción de Dios sobre las personas, de la Virgen María. Y en esta oportunidad Nuestra Señora del Monte Carmelo nos invita, como diría su santidad Pío XII, a que el escapulario es un pequeño hábito y que quien lo vistiese, como afirmó perfectamente este gran Santo Padre, que es indiscutible el valor real, como diría el Santo Padre, es un valor real que si bien debido a nuestra pobre y débil condición no podemos salvarnos, pues por lo menos nos acerca o nos conduce al camino de la salvación. Hay gente que quiere salvarse y pues obviamente lleva una vida licenciosa, una vida de pecado mortal. Sin embargo, está la acción de María Santísima con respecto al hábito del escapulario, que hace posible esa conversión, como lo afirma este gran Santo Padre, su santidad Pío XII.
Por eso mismo tiene que sentirse comprometido a una especial dedicación bajo la Virgen María, bajo esta advocación de Nuestra Señora del Monte Carmelo, y en cuanto a su imitación, que son elementos esenciales de aquella vocación carmelitana, de la que se les hace partícipe a la Iglesia bajo el escapulario, que así es como es considerado el escapulario, como numerosos santos que nunca quisieron separarse de él y que lo vieron como el vínculo de unión con una familia religiosa cuyo compromiso de especial entrega a la Virgen María, quisieron vivir con la seguridad de su especial protección maternal durante la vida y en la hora de la muerte, que para todo lo que lo vistieron como un vínculo especial de amor a la misma familia de la bienaventurada Madre del Monte Carmelo, según lo escribió su Santidad Pío XII el 11 de febrero de 1950, es preciso que el escapulario se convierta en memorial de la Virgen María, espejo de humildad y castidad, breviario de modestia y sencillez, elocuente expresión simbólica de la plegaria de la invocación de la ayuda divina. De forma que la celebración de la Virgen del Monte Carmelo es la fiesta de la Orden y de todos los que están unidos de alguna manera al Carmelo, al reconocer a María como fuente de todo bien en Cristo, camino y ayuda en la mutua subida hacia Él. Precisamente ella como Madre y Señora, en vivir el ideal de la oración contemplativa, nota destacada del Carmelo tras las huellas de aquella que conservaba todas estas cosas en el corazón, como lo afirma San Lucas, en cuanto en atenta reflexión contemplativa, que al mismo tiempo la fiesta predica la certeza de fe en la ayuda de gracia en cuanto a María Santísima, que nos la propone y dispone la gracia para que nosotros alcancemos la salvación. El amor particular y la fiel imitación dan la segura esperanza de que aquella que tiene como oficio ser madre en el orden de la gracia, cuida de los hermanos de su Hijo que todavía peregrinan y se ven expuestos a peligros y afanes hasta que sean introducidos en la patria bienaventurada, de forma que ella es signo de esperanza y de segura esperanza y de consolación para aquellos que a través del humilde signo de la dedicación especial intentan reflejar su presencia en el mundo, tanto en medio de las pruebas de vida como en los dolores del último combate. Ahí ya vamos finalizando el último combate, y acuérdese, una cosa especial, por favor, hay que recordar esto: usted no engaña a Dios, usted no engaña a Dios, usted puede engañar a los hombres, usted puede engañar a las personas que conviven, que viven su día a día, pero usted no puede engañar a Dios. Esto lo habla explícitamente muchos papas, muchos santos padres de la Iglesia en cuanto a la vestidura del Monte Carmelo, porque vuelvo y digo, hay una idiosincrasia o hay una cultura mal llevada en cuanto a que si yo me pongo el escapulario ya estoy salvo. No, gran equivocación. Que el escapulario no es un amuleto, el escapulario no es un amuleto, vuelvo y repito. El escapulario es un sacramental, nos ayuda en la lucha contra el maligno, contra Satanás. Pero lo esencial es el cambio de vida, lo esencial es la conversión. Y para esto nadie más certera, segura, maestra en la fe, maestra en nuestra vida, que la Madre del Señor. De forma que finalmente el signo de esperanza también en lugar de la purificación que prepara para el encuentro con el amor cuando sean introducidos en el cielo, gracias a la intercesión de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Y termino con estas palabras que repito de su Santidad Pío XII: el escapulario debe convertirse en memorial de la Virgen, espejo de humildad y castidad, breviario de modestia y sencillez, elocuente expresión de la plegaria y de la invocación de la ayuda divina a través de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Muchísimas gracias. Terminamos con el Ave María. No sin antes exponerle aquí esta imagen que usted logra ver de Spider-Man, del Hombre Araña, donde aparece en diferentes escenas
En este caso, la imagen, tanto en la estampita como en la imagen propiamente, de Santa Teresita del Niño Jesús, santa también de la orden, precisamente Nuestra Señora del Monte Carmelo, de hermanas monjas contemplativas, religiosas contemplativas, para que usted se dé cuenta que es indispensable, sea cual sea su profesión, cargar con fe el escapulario, tener una devoción profunda a la Madre del Señor y, ¿por qué no?, seguir el ejemplo de estos santos que han dedicado su vida al Señor, a la Virgencita María, en el camino y el seguimiento a Cristo que nos lleva a la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nun et in hora mortis nostrae. Amén. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Monte Carmelo, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Monte Carmelo, ruega por nosotros. María Santísima, bajo la vocación de Nuestra Señora del Monte Carmelo, rogad por nosotros. Que Dios los bendiga. Espero que este programa ha sido de su agrado, dedicado a la Madre del Señor en la vocación de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Una gran trayectoria de la tradición tanto judía como cristiana, que se puede llamar la acción de la historicidad judeocristiana. Que Dios los bendiga. María Santísima nos cubra con su manto maternal de amor, nos lleve dentro de su inmaculado corazón. San José nos libre de la acción del maligno de Satanás, y que nuestro ángel de la guarda nos inspire siempre las buenas emociones, para que nosotros, escuchándolas, podamos siempre hacer la voluntad de Dios. Les invito a que se suscriban a su canal, El Método del Abandono en María Santísima. Que Dios, la Virgen María y San José los bendiga. Feliz día.